Bueno, ¿cómo le fue con el TP? Bien, bien. Bien. Ahí ya les puse el link para que lo puedan entregar de hoy corrido hasta el viernes. Si lo tienen más o menos, entréguenlo igual. Así anoto los que entregaron. Bueno, ¿tienen alguna consulta de lo que vimos hasta acá? Bueno, arrancamos otro tema hoy. Voy a explicar un poco mejor cómo funciona el código que escribimos, memoria, punteros, un repaso. Seguramente esto ya lo vieron. Lo vamos a ver aplicado a Java. El, todo programa para funcionar necesita memoria. Entonces esa memoria la estructuraron de una forma y tenemos que entender cómo está estructurada para utilizarla lo mejor posible. Obviamente la memoria no es infinita para las máquinas que tenemos hoy y el nivel de trabajo, de complejidad que vamos a hacer, la memoria sobra. No es un impedimento, pero no siempre va a ser así, así que vamos a ver un poco la memoria. Todo lo que nosotros grabamos, todo el código, todas las constantes, las variables, todo está en memoria. Pero depende el tipo de variable que sea, va a estar en una parte de la memoria o en otra. La memoria la dividieron en 4 segmentos. El segmento de código, que es donde está el código de máquina que se compila y ahí se va ejecutando. A este segmento prácticamente solo lo leemos. El, el segmento de datos, donde van a estar las variables globales, y el módulo main, tampoco lo utilizamos en nuestro uso de memoria. Y después tenemos el stack, que lo utilizamos todo el tiempo, y el extract segment o el heap lo utilizamos cuando necesitamos memoria en el que viva más allá de las llamadas a los métodos. Esto es lo que no utilizan en los programas básicos. Toda la memoria de las variables locales y demás está acá en el stack segment, pero esto tiene, como es una pila, la particularidad que se crea automáticamente, eso es bueno, se destruye automáticamente, eso es bueno, pero solo vive durante la ejecución del método. Eso tiene una contra, que el tiempo de vida es corto. El extra segment o el heap se crea a mano, vamos a ver cómo, se elimina a mano, en Java es automático, así que nos sacan un laburo de encima, pero lo bueno es que vive todo el tiempo que necesitemos. Puede ser durante la ejecución de varios métodos o de todo el programa. Eso hace que la memoria que yo tenga acá almacenada no tenga que estar copiándola entre llamadas a métodos. Y pasaría a ser el segmento más utilizado por nosotros. Este es el de stack segment va a ser el de organización para llamar a los métodos, poco, y el de stack segment donde vamos a tener todos nuestros objetos o TDAs. Esto es de manera teórica. La memoria, imagínense que es como un vector donde hay una celda de memoria, otra celda, otra celda, otra celda, otra celda, y así son infinitas celdas de memoria. Lo que hicieron fue, bueno,
hacer las 4 zonas. Después la memoria fue creciendo y para indexar esa memoria se utiliza un sistema de numeración y de indexación. La memoria, que son los bits, los agrupamos de a 8 y eso forma un byte. Cada bit puede estar en 0 y 1, la memoria puede estar en 2 estados, verdadero o falso, 0 y 1, y con esos bits formamos grupos de 8. Recién con 8 podemos tener un byte que sería un carácter o un número byte que abarca hasta 250 combinaciones, 256 combinaciones. Es totalmente minúsculo esto. Después tenemos una palabra, un word, que es la cantidad de bytes que puede transferir el procesador a la memoria de una sola vez. Si tenemos procesadores de 16 bits, el word son 2 bytes. Si tenemos procesadores de 32 bits, el word son 4 bytes. Y si no, de los de 64, que son 8. Ya con 64 bytes, que es el tamaño del número que se puede transmitir de una sola vez entre procesador y memoria, sería como la cantidad de memoria máxima. Con 32 bits da 4 GB, muy limitado. Con 64 es extremadamente grande la memoria, por eso nos salieron los procesadores de 128. Todavía no agotamos la capacidad de 64 bits para la cantidad total de memoria. Entonces tenemos 8 bits, es un byte. El bit sería la unidad más chica. Podemos operar, pero casi nunca operamos. Un byte es la unidad patrón. Es la variable de los tipos de datos lo que ocupan menos. Y después tenemos el kilobyte, son 1000 bytes. El megabyte son 1000 kilobytes. El gigabyte son 1000 megabytes. El terabyte son 1000 gigabytes. Después de todo esto, esto estamos hablando del 90, cuando pasaron las unidades en vez de 1024 a 1000, cambió un poco la nomenclatura. Pero esta es la idea de cómo agrupar la memoria. Nosotros hoy compramos la memoria por giga. Entonces es un montón de memoria. Cuando yo empecé, 256K tenía mi 286. Y era una luz. Pero bueno. Para nuestra celda de memoria, la vamos a separar. O sea, la memoria es un conjunto sin fin de bits. Pero para organizarlo, lo vamos a separar en bytes. O sea, yo ya dividí por 8 el tamaño total. Porque si no se hace inmanejable. Esa posición de memoria le vamos a dar una dirección. Entonces nos va a quedar el sector, la celda 1, la dirección 1005, la celda 2, la dirección 1004. Y así sucesivamente. Esta sería una forma de direccionar toda la memoria. Cuando llegamos a recorrer todos los gigas que tenemos, nos queda corto también este sistema de celdas. Por más que está separado en las 4 zonas que veníamos, el sistema direccional de a una celda queda chico. Y a su vez un dato puede ocupar mínimo, por ejemplo, si es un boolean, una celda. Un boolean lo podríamos manejar con un bit, pero mínimo puede ocupar una celda de 8. O si es un entero y ocupa 4,
son los 4 contiguos. O si es un vector, son tantos contiguos. Y ahí tenemos el dato. Como las celdas de memoria son muchas, en vez de manejar el sistema de numeración para las celdas en sistema decimal o binario, lo vamos a hacer en sistema hexagesimal, que es un sistema donde con un solo carácter podemos identificar de los números del 0 al 15, o sea, tiene 16 números. El 1 en el sistema decimal significa una cosa, el 1 en el sistema binario significa una otra cosa y el 1 en el sistema hexadecimal implica otra cosa. ¿Cómo son las reglas de conversión? El 0 es el 0 en los 3 sistemas, el 1 es el 001 en binario, un binario, necesito 4 binarios para identificar un solo hexadecimal. Por ejemplo, la A es el 10 en decimal y el 10 en binario. La B es el 11 en decimal y el 11 en binario. ¿Cómo hago para pasar de binario a hexadecimal? Yo tengo los 8 binarios de mi byte. Son los 4 primeros correspondientes a un número hexa, los 4 segundos correspondientes a otro número hexa. Voy a la tabla y digo, este es el 0101, 0101 es el 5 y el 1000 es el 8. Entonces me queda 58 en hexadecimal. Otro sistema para pasar de hexadecimal a binario es poner los números por su peso. Yo tengo el 58 en hexadecimal, lo tengo en binario y multiplico por la potencia de 2. Este por 2 a la 0, este por 2 a la 2, este por 2 a la 4, este por 2 a la 3, este por 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 2 a la 6. Ahora multiplico el número por la potencia y me queda 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 4, más 1 por 8, 8, 1 por 16, 16, 0 por 32, 0, 1 por 64, 64. Sumo 64, 16 y 8 y me da 88 decimal. De decimal a binario. Lo mismo, puedo dividir por 2 y me queda el resto. Divido por 2 y me queda el resto. Divido por 2 y me queda el resto. Voy dividiendo por 2 y el resto que me vaya quedando es el número binario. Entonces ya sabemos cómo pasar de decimal a binario, de hexadecimal a decimal. Acá puedo usar el mismo truco de la potencia. La potencia de la 0 es 1, la potencia de la 1 es 16. Multiplico 8 por 1, 8, más 16 por 5, 80. Sumo todo, 80 más 8, 88. Y puedo pasar de hexadecimal a decimal. Y si quiero de decimal a hexadecimal, divido por 16. Divido por la base. El mismo método que usé acá. Otra cosa a tener en cuestión. Cuando nosotros guardamos un número que tenga más de una celda, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, si yo tengo el 59, 58 en hexadecimal, tengo que poner el 59 en una celda y el 58 en otra celda.
porque no me entran 4 hexadecimales, solo entran 2. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Ponemos el 58 abajo y el 59 arriba? ¿O ponemos el 59 abajo y el 58 arriba? Bueno, eso es el procedimiento Big Endian. Pongo el más significativo de un lado. O Little Endian, pongo el menos significativo de un lado. Esto lo hacen. Windows hace una opción y Linux hace la otra opción. Entonces, cuando quieren comparar la memoria, a bajo nivel está organizado distinto. Después, cuando se comunican entre ellos, esto lo resuelven. Pero si ustedes están debugueando y evaluando las celdas de memoria, al comparar puede ser que esté distinto. Hasta acá llegamos a hacer un vector de todas las posiciones, pero aún así quedamos cortos. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y separaron la memoria en una matriz. Cada fila es un segmento y dentro del segmento tengo un desplazamiento. Entonces la dirección de memoria me queda en hexadecimal, el segmento, 2 puntos, el desplazamiento. Puede ser que lo vean con el signo peso siempre para identificar la memoria. Solo es para referenciar que ese número es una dirección de memoria. Entonces, la memoria al debuguear la van a ver con un signo pesos, el segmento, 2 puntos, el desplazamiento. Este sería como un esquema básico representativo de la memoria. Nuestro programa lo vemos así. La memoria se ve así, tipo un vector infinito de celdas de memoria. Y el diagrama que vamos a trabajar nosotros es algo así. Tenemos un segmento de código con todo el código que no varía, no lo vamos a utilizar. Solo se utiliza para el código. El segmento de datos también es fijo. Y tenemos 2 segmentos que sí vamos a utilizar mucho. La pila, que es un segmento que crece dinámicamente, pero crece ordenado, como si ustedes apilaran platos uno encima del otro. Cada vez que entran a un método se apila la memoria de ese método y entran a otro y se apila y se apila y se apila, y cuando termina el método va sacando. Pero siempre es contiguo, uno arriba de otro. Y el heap, que siempre crece, pero desordenado. Yo, por ejemplo, puedo guardar en memoria, y esto piénsenlo como un estante grande sin divisiones. Entonces van y guardan una caja, la ponen al principio, sigue ordenado. Van y guardan otra caja más grande, la ponen a continuación. Hasta ahí no hay problema. Ahora dicen, pará, voy a eliminar la primera caja porque ya no la uso más. La sacan. Ahora vuelven con una caja grande también. Ya no entra en la primera posición, lo tienen que poner al final. Entonces, cuando ven el estante, hay huecos que a medida que se van eliminando cosas, van quedando libres. Pero después, cuando quieren reutilizar, no coincide con el hueco y entonces tienen que ir a un espacio más grande. O ponen algo muy chiquito y siempre va a quedar desfragmentado. Por eso, en la antigüedad se fragmentaba la memoria. El stack, en cambio, es como una pila y siempre que entra un método, me apoya encima la memoria del nuevo método. Pero no varía el tamaño para que dejar huecos. Entonces, yo desde mi programa, el short es una variable atómica y esto va al vector de memoria en alguna posición, y si lo tuviera que diagramar acá en este diagrama, iría al stack. Un diagrama que vamos a usar mucho es
el código, el stack, el método que indicamos que estoy utilizando, todo el stack de este método, y el heap es libre. El heap puede ir a cualquier lado, cualquier cosa. Y estos dos elementos que son los que no identificamos, que no utilizamos. Acá tenemos un ejemplo más complejo. Se llamó la función main. La función main entra a la pila. Siempre lo dibujamos que la pila arranca de arriba y se van apilando desde abajo. Cuando se llama el método main, automáticamente se crea el espacio de memoria y esta variable necesita memoria para estar y guardar el valor 2. Entonces esto va al stack, se guarda el 2 y cuando llama función 1, toda esta memoria queda fija y se invoca el espacio de memoria de función 1. Nuevamente, función 1 se agrega al stack, ve que se va apilando, y se vuelve a repetir, por más que se llame igual, se vuelve a repetir este bloque A con el espacio para guardar el valor de un short. Este sector de memoria no tiene nada que ver con este sector de memoria. Simplemente tienen el mismo nombre, pero no están relacionados. Si yo quiero relacionar esto con esto, tengo que hacer algo. No es tan fácil. Ese es uno de los problemas del stack. Cuando función 1 llega acá al return 0, devuelve, y esta memoria no es que se borra, se libera, se marca como no ocupada y se vuelve a trabajar sobre esta memoria. Y esto queda todo como está, pero sin referencia. No puedo acceder más. Yo ya no tengo a 2. Supónganse que yo vuelvo a llamar a función 1. Nuevamente vuelve a crear y pisa todo. Entonces el stack crece y se libera. Crece y se libera. Nosotros, todo nuestro trabajo, lo automático lo va a hacer en el stack, pero todo nuestro trabajo va a ser en el heap. Todo el tiempo vamos a estar trabajando en el heap. Por eso hago un repaso de estos dos segmentos de memoria. Bueno, acá tenemos uno más complejo. La función main se recibe con la A, llama a función 1, crece, guarda el bloque de memoria de la nueva A2, llama a la función 2, guarda el nuevo bloque de memoria A2 y con esto completo el stack. Entonces, cuando yo termine función 2, va a desmarcar esto, o sea, va a quedar toda la memoria grabada, pero no va a tener acceso y no voy a poder leerlo. Cuando termine función 1, vuelvo al main y cuando termine el main, salir del programa, se libera todo y el stack queda libre. Bien, ¿cómo es el proceso en Java? Los .java, que son los archivos que nosotros escribimos con código Java, los agarra el compilador y los termina haciendo el .class, que es el código de la máquina virtual. Hay un programita en Java, que es el class loader, que levanta esta memoria y la pone, levanta este archivo y lo pone en memoria. Y ahí ya puedo, con la ejecución de la Virtual Machine, ejecutar este código. Más adelante pueden agarrar y escribir código con la máquina directamente, compilarlo en tiempo de ejecución, no hace falta que compilen en tiempo de compilación, y ejecutarlo también. Pero esa es una particularidad de Java que te permite hacer código en runtime.
Bueno, vamos a ver un poco el heap, que es la parte nueva que venimos a ver hoy. Cada vez que yo quiero guardar algo en el heap, o sea, del lado este, tengo que utilizar la instrucción new. Cada vez que hago un new, le estoy diciendo, guardame esta variable, este objeto, pero en el heap. A partir de ahí, ya esa memoria, por más que yo salga de la función o del método, la memoria sigue estando reservada. El heap, dependiendo de la versión de Java que utilicemos, tenemos distintas estrategias. No nos vamos a meter mucho con esto. Lo bueno es que todo se maneja de manera automática. Cuando yo pido la memoria, me busca el espacio correcto. Cuando yo la dejo de usar, la libera y me lo deja volver a utilizar sin quedarme sin memoria. Obviamente puedo hacer un ciclo infinito y agotar la memoria, pero en el uso normal, el tema de que el heap se libere de manera automática es muy ventajoso y libera al programador de un trabajo muy tedioso. Antes, buscar la liberación de memoria de todos lados era un trabajo considerable. Cuando esto se pasó a ser automático, liberaba al programador de una tarea pesada. ¿Quién va a liberar la memoria? El garbage collector. Es un procesito dentro de la virtual machine que va buscando toda la memoria que está en el heap, que ya no tiene manera de ser accedida, ahora vamos a ver cómo, y la va limpiando. Puede ser que el proceso corra, depende de distintas estrategias, para no volverse pesado o tildar el sistema, y puede ser también que tenga como que vaya marcando la memoria y a medida que se va dando cuenta que ya no es utilizada, la va eliminando. Este Garbage Collector fue avanzando en versiones, así que si utilizan la última versión, también viene con la última versión del Garbage Collector. Ustedes, con el nivel de programa que están haciendo, ni se van a enterar que esto se ejecuta, corre o consume algún tipo de CPU. Vamos a ver por encima los distintos tipos de referencias que tenemos con los objetos y alguna forma de liberarlos o sea, ejecutar el Garbage Collector. No lo vamos a usar en nuestro TP, solo para que sepan que esto existe. Bien, para manejar cosas en el heap hay que usar un nuevo tipo de variable. El nuevo tipo de variable son los punteros. Antes, esto era como la parte nueva. Un puntero es una variable que apunta a un sector de la memoria, pero no tiene nada en sí, solo tiene una dirección de memoria. Es como un entero que te dice la dirección de memoria y te dice a dónde tenés que ir. Y esto se diferenciaba como un tipo de dato en la antigüedad. Cuando llegó Java, todos son punteros. Entonces no hace falta aclarar lo que es un puntero, porque todo funciona de la misma manera. Antes vos podías, en un lenguaje, en C y en C++, tener el mundo del mismo lenguaje con punteros, el mismo lenguaje sin punteros. Y la verdad que el mundo de objetos sin punteros no sirve para nada. Es absolutamente ineficiente y no resuelve ningún problema. Entonces, no hay que ni siquiera explicar toda esa parte. Java lo que heredó dijo, bueno, hagamos todo con punteros. ¿Qué es un puntero? Es la forma de decirle
a Java. Yo acá tenía el stack. Acá tenía el heap. Si yo acá tengo una variable, es la forma de decirle, che, apuntame a este sector de memoria. Y esto puede ser un int, o un char, o un string. También puedo apuntar, cuando yo hago la inicialización del puntero, Java me dice, este sector está libre. Y utilizo. Y supóngase que esto es un char. Pero también puedo apuntar al stack. Y también puedo apuntar al segmento de código. Entonces, básicamente con un puntero puedo apuntar a cualquier lado de la memoria. Lo más útil es apuntar al heap, que es lo que yo no podía acceder si no era a través de punteros. Cuando yo hago el new, el sistema operativo me dice, ah, mira, acá hay un hueco, y te lo pone acá. Y te devuelve el puntero. Hago un new de algo más grande, ah, entra acá. Y me devuelve el puntero. Cuando yo dejo de utilizar este segmento de memoria, poner que deje de utilizar este, porque se fue del stack, por lo que fuera, Java se da cuenta y dice, ah, pará, no hay ninguna flecha acá que llegue. Entonces esto lo marco listo para ser eliminado. Y cuando yo hago otro new, puedo volver. También puede pasar que yo haga un new acá y de este apunte acá. O sea, el puntero puede ser que apunte del stack al heap, del heap al heap, del stack al stack, o del heap al stack. Puede ir de cualquier lado a cualquier lado. Siempre que hacemos un new, igual new le dice a Java, anda al heap, hace un bloque de memoria del tamaño de lo que yo te pongo acá. Por ejemplo, si yo acá pongo un int, bueno, esto va a tener el tamaño del int. Y una vez que resuelvo el espacio de memoria, devuelvo un puntero. Entonces, si yo pongo integer mi entero igual a new integer, acá me va a poner el 6 y me va a devolver el puntero y lo va a guardar acá. Entonces, siempre que uso new, estamos haciendo una reservación en heap. Con los tipos atómicos, el int chiquito y los wrappers, que son los tipos atómicos, pero en objetos, puede variar el uso de memoria dependiendo de lo que quiera el compilador. Pero en todos los que vamos a hacer nosotros, cada vez que hagamos new, va todo acá. Y es lo mejor, porque la principal ventaja que tiene, supónganse que ustedes hacen un main. Y en el main crean, vamos a limpiar acá. Tenemos un main.
Y en el main creamos un new de algo, gigante. Yo llamo a función 1 y le paso esto por parámetro. Se me va a copiar el valor si se lo paso por parámetro. Pero supóngase que acá está la dirección, esto que veníamos diciendo, pesos 1000. Una representación es de poner acá pesos 1000 y acá pesos 1000. Y con números identifico la memoria, o la otra es con flechas. Me olvido de los números y uso flechas. Entonces, yo estoy accediendo al bloque gigante de memoria, pero desde el mismo lugar, de distintos lugares. Ahora, se termina la función 1. ¿Y qué va a pasar con la memoria esta? Se libera. Se libera. Acá hay como un stack pointer, se llama. Un puntero del stack. Y esto va indicando dónde está la memoria libre. Entonces, si yo hago funciones o métodos y los saco y los termino, cuando venga el próximo, acá no se puso en cero nada, no se eliminó. ¿Qué hay cuando arranca todo? La memoria siempre tiene datos, o ceros o unos. Entonces decimos que tiene basura por defecto. En general, el compilador inicializa todo en cero, pero hay tipos de datos que no inicializa. Entonces decimos que tenemos basura y no podemos confiar. Cuando nosotros salimos de la función, esto dice, listo, quedó desmarcado y si hay un nuevo método lo voy a usar. Pero no puedo acceder más a este 1000. Perdón, este tiene 1000 adentro. La dirección, supongamos que este es 1003 y este 1004. Y adentro como valor tiene pesos 1000, que es la dirección de este. Al 1005 yo no puedo acceder más. Pero todo el trabajo que hizo lo dejó guardado en el heap. Y yo puedo acceder a través de esta variable. Vamos a poner ahí. Entonces la dirección de memoria de esta variable es 1005. Como es un puntero, adentro guarda 1000 y apunta a este heap. Este es lo mismo. La dirección de memoria de esta variable es 1003, pero adentro tiene guardado el 1000 y apunta a todo esto. Si esto estuviera en el stack, cada vez que yo llamo la función lo tengo que pasar por parámetro. Y ocuparía todo este bloque de memoria por cada una de estas funciones. Totalmente ineficiente. Además que cuando lo pasás hay que copiarlo. Todo ese sistema de programación antes tenía las dos opciones. O uso punteros o no uso punteros. Después dijeron, che, no sirve de nada tener la variante sin punteros. Es todo con punteros. Entonces, en Java el código es todo con punteros. Bien, entonces ya tenemos la idea de cómo funcionan los punteros. Nos permiten el acceso de cualquier lado hacia cualquier lado. Bueno, Java no tiene pasaje por referencia, es una alternativa de hacerlo. Si yo acá llamo esta función, acá guardo un 8,
Cuando salgo, el 8 va a estar. O sea, se alteró. Sin embargo, este no fue pasado por valor. Ahora vamos a ver un poco el código. Puedo reservar más memoria. Y nos viene ideal para las estructuras dinámicas que vamos a ver. Bien, acá tenemos esta es una variable que está en el stack. Esto justo dependiendo de cómo está manejando el sistema operativo, la Virtual Machine puede hacerlo en el stack o en el heap. En general lo hace en el heap, los tipos, los wrappers, y los vectores siempre están en el heap. Yo ahora tengo una variable que es el puntero que apunta a un char o a un entero o a un tipo propio. Pero en general nos referimos directamente que esa variable es el character y con este diagrama entendemos que todos son punteros. No todas las operaciones están permitidas sobre los punteros. Yo puedo asignar y puedo comparar, pero no puedo sumar punteros ni multiplicar, ni por más que son un número, no puedo hacer esas operaciones. Bien, acá llegamos a nuestro primer ejemplo. Acá tenemos una clase entero hecha por nosotros. Yo hago un objeto, que es una variable de ese tipo de datos, y hago el new. Acá no hay forma de hacerlo sin puntero. Entonces, todo lo que nosotros hagamos va a ser con punteros. Acá está el diagrama. Yo declaro entero 1. Esta parte acá tenía todo. Entero 1. Esta parte sí está en el stack, que es la parte puntero. Y lo que me devuelve el new, esto, sí está en el stack, en el heap. Y el puntero es la dirección de memoria del otro. Fíjense que si la variable tiene un nombre, entero 1, sí o sí tiene que estar en el stack. Cuando está en el stack tiene el valor y el nombre. Cuando está en el heap no tiene nombre. Yo no tengo una forma de acceder si no es a través de una variable con nombre. El heap son sectores de memoria reservados y ahí guardo valores. Puedo guardar un puntero que vaya a otro lado del heap, que vaya a otro lado, que vaya a otro lado, pero siempre tiene que nacer toda esa cadena de un lado del stack. Entonces yo necesito un objeto que tenga en el stack un nombre para poder iniciar esto. Y el heap son bloques de memoria reservados que tienen que ser accedidos por punteros. Ahí tenemos otra diferencia entre las cosas que están en el heap
y las cosas que están en el stack. ¿Se entiende cómo el código pasa a la memoria? Bien, vamos a hacer. Yo acá tengo un ejemplo con dos variables en el stack. Entero 1 y entero 2. A cada una de las le hago new, lo cual me reserva en el heap un espacio. Y a cada una le asigno un valor. Cuando yo imprima, ¿qué me va a imprimir? El valor de entero 1 es 5, el valor de entero 2 es 6. Con el punto, yo al puntero, punto, le hago la desreferenciada. O sea, entero 1, punto desreferencio y agarro valor. Por entero 2, desreferencio con el punto y agarro valor. Vamos a hacer otro ejemplo. Parecido, pero cambia muchísimo. Entero 1 lo declaro igual. Entonces tengo mi variable en el stack, tiene un nombre, tiene una dirección de memoria que es la flecha, y apunta a un sector reservado en el heap que hago con new entero, del tamaño de un entero. Si le pongo punto valor igual a 5, me lo cambia en el heap. Hasta acá funciona todo igual que el ejemplo anterior. Pero en el ejemplo nuevo no reservo memoria. Uso la operación de asignación de punteros, que sería asignar un objeto. En vez de entero 2 tenerle un new, entero 2 que existe en el stack, tiene un nombre en el stack, le digo no, la flechita al mismo lugar que apunta entero 1. Y eso hace que los dos punteros vean a este sector del heap como su objetivo, su referencia. Cuando yo hago entero 2, valor igual a 6. Agarro entero 2, punto de referencio. Y acá, ¿qué va a pasar con el 5? ¿Se sobrescribe? Se sobrescribe. Entonces cuando imprima, Imprime 6. 6 y 6. Las dos veces 6, porque ambos punteros desreferenciados apuntan a la misma zona. Entonces los dos van a tener el 6. Supónganse que ustedes tienen una estructura gigante que quieren acceder de muchos lados, solo tienen duplicado un entero, que es la dirección de memoria, un long. Y esta parte del stack queda mínima y esta parte del heap queda con todos los datos. Sí, Santiago, decime. Pero fue una consulta. Vos ahí estás usando el, no sé cómo se le llamaría, el atributo valor Sí, de entero. Vos antes tenés que haber creado la clase y haber indicado los atributos que tiene, ¿o no? claro, O no entero. hace falta. Sí, sí, entero, lo tengo que declarar. Acá tengo que hacer el import. Y entero adentro tiene un public de valor. Ok, Todo ok, esto con TDA no va, pero bueno, para la parte explicativa funciona. perfecto. Pero no, pensé que quizás no hacía falta declararlo y todo eso. Sí, todo tiene que estar predefinido. A ver si lo tenemos entero. Entero será public class entero. Public int valor. Algo así. Bien. Si queremos imprimir, acá acuérdense que imprimíamos entero punto valor.
O sea, entero, punto, y la diferenciada este valor, 6 y 6. Si nosotros mandamos a imprimir entero 1, se da cuenta que entero 1 es un puntero y nos imprime el valor de la clase arroba el valor de la memoria. Esto por defecto. Después vamos a ver cómo hay una solución a esto mucho mejor. Pero si nosotros imprimimos un entero sobre una clase así a secas, nos imprime la clase que es, el paquete y la clase y la memoria que está ocupando. Acá en la memoria se restringió un montón el uso. Antes nosotros teníamos estático y dinámico. En el mundo de estático no existe más. El estático era que todo el objeto este grandote lo podríamos crear en el stack. No se puede más eso. Y el camino excepcional era crearlo en el heap. Ahora en Java lo normal es crear todo en el heap, lo normal, lo funcional, como se usa, y nada en el stack. Y a su vez poder reinterpretar los punteros o los valores. Por ejemplo, yo tengo un byte que es el 65. Vamos a hacer así. Yo tengo mi memoria. Un byte, lo hacemos. Yo guardo el byte 65. 65 es el 64 más 1. O sea, acá es un 1. Este es 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Si yo multiplico, esto es 128, esto es 64, esto es 32, 16, 8, 4, 2 y 1, multiplico 1 por 1, más 0 por 2, más 0 por 4, más 0 por 8, más 1 por 64, y 64 más 1, 65. Este es mi byte. Supónganse que yo tengo una variable byte, mi byte igual a esto, a 65. Ahora, si yo esto se lo quiero copiar a un char, mi char, no le puedo poner 65. Porque char aceptaría letras. Pero hay una cuestión. Hay una tabla de conversión. Tabla.
esta es mi tabla, donde te dice, yo no puedo guardar letras en la memoria. Yo no puedo guardar nada. Entonces, en vez de guardar la columna letra, guardo el equivalente en un número. La B es la 66, la C es la 67, la D es la 68. Y así están los 255 caracteres que puedo formar con las 255 combinaciones de 0 y 1 de un byte. Yo puedo partir de la A, pero también puedo partir de mi byte. Yo cuando hago la A, tengo que venir a la tabla ASCII, buscar la tabla ASCII, el 65, y duplicar esto. Porque estoy terminando, en sí terminé escribiendo que dentro de mi char. ¿Qué valor? 65. 65. Nada más que como es del tipo char, interpreto esto cuando lo utilizo, que es, tengo que pasar por la tabla ASCII. Del número pasar al carácter y listo. Cuando yo hago el casteo, yo necesito que todas las operaciones de Java de este lado tengan un tipo de dato y de este lado tengan el mismo tipo de dato. Si los tipos son distintos, ¿qué va a pasar? No compila. Entonces, a mi 65 le digo interpretarlo como un char. Y le estoy agregando la información de que vaya a la tabla ASCII y lo pase. Lo cual va a terminar haciendo lo mismo. Termino teniendo 3 variables con 3 sectores de memoria, pero el valor es siempre el mismo. Lo que me dice el tipo de dato es cómo interpretar ese valor. Ahora, ¿cómo paso a cambiar la interpretación? Bueno, con casteo. Yo de un 65, que lo tengo en byte, le digo ahora interpretarlo como char. Cuando imprime, el valor no cambió. Lo que cambió es la interpretación de ese valor. Y terminó imprimiendo una A, porque ahora C se interpreta como carácter. Este ejemplo sencillo lo podemos usar para cualquier tipo de dato. Y hay tipos de datos que son compatibles y hay tipos de datos que no. Vamos a volver en un ratito más con eso. Bien, ¿cómo funciona el new? La asignación de memoria de heap. Siempre hay que usar el new. Con esto, la virtual machine va al heap y reserva la cantidad de memoria que tenga el objeto. Por ejemplo, en mi entero tenía un solo valor int. Acá era class mi entero. Y acá tiene el peso del int, que depende del procesador. La cantidad de bits que tenga el procesador va a ser 2, 4. Supongamos que es 4. Entonces, cuando yo haga el new, acá no va a tener cualquier valor esta reservación. Va a tener los 4 bytes que yo necesito. Estricto. Ni uno más ni uno menos.
Entonces yo cuando hago el new, va a reservar. Si no hay cantidad de memoria suficiente, va a tirar la excepción, out of memory, y va a devolver una referencia. O sea, va a devolver el punterito. Y yo siempre lo tengo que asignar a un objeto. Si yo escribo new entero, new entero y entero, mi entero igual a new entero, ¿qué va a pasar con este código? El new entero del principio, el primero. ¿Reserva memoria? Creo que no. Siempre que hay dos respuestas, la intuición, hay que decir lo contrario. Reserva. ¿Pero qué hace con la referencia? No la estaba guardando. No la estás guardando en ningún lado. Entonces, yo acá hago el cuadrado, lo devuelvo, pero no lo guardo en el stack. ¿Puedo volver a acceder al cuadrado? ¿Puedo volver a acceder a mi entero, a este entero? No. No. El segundo caso, Es lo mismo. lo mismo. Recién en el tercero me guardo. Lo bueno que yo hago esto, ¿quién se va a encargar de arreglar todo el quilombo? El garbage collector. El Garbage Collector, claro. Esto es muy bruto y obsceno, este error, pero era muy fácil cometer errores de memoria. Se van a dar cuenta cuando hagan el TP2 que empieza a ser pesado y hay que coordinar 5 o 6 integrantes del grupo. Entonces, la memoria se vuelve algo difícil de coordinar. Con Java no es que tengamos que ser propensos a hacer este tipo de macanas y total el compilador lo arregla, pero ayuda un montón a evitar gastar tiempo en la memoria. Por suerte, la Virtual Machine, además de compilar, optimiza el código. Y también es muy útil, una vez terminado el código, pasárselo a alguna inteligencia artificial que lo vea y ahí nos van a surgir mejoras. Una vez que vayamos aprendiendo la estructura de las mejoras, después siempre tendremos a repetir el mismo código estructurado que aprendimos que funciona. Después nos vamos a dar cuenta que con 10 tips, 12 tips, solucionamos todos los problemas. Es cuestión de ordenar y de no inventar la rueda cada vez que tenemos que solucionar un problema. Bueno, vamos a ver el valor por defecto. Así como el entero empieza con 0, el string lo inicializamos con vacío, null es el valor que nosotros tomamos, que es la dirección de memoria 00000, para indicar que esa memoria no se está utilizando y está vacía. Entonces, si el objeto apunta a la dirección 0000, quiere decir que todavía no tiene un valor reservado. Cuando nosotros arrancamos un objeto, lo podemos inicializar en null y esta es la marca para decir que todavía este objeto no está inicializado, no apunta a ningún lado.
puedo inicializarlo cuando lo necesito, pero este null me ayuda a comparar. A diferencia de los enteros, el valor 0 es un valor posible dentro de mi rango de números. El valor null yo no lo puedo desreferenciar, no es un valor posible. Entonces, si yo accedo a un objeto con null, me va a dar un null pointer, quiere decir que no se puede acceder. Y si comparo, quiere decir que todavía ese objeto no está en uso. Y no es un valor posible de los valores posibles. No como el 0 del entero, que a veces si yo el 0 está en el rango de lo que tengo que usar, pongo -1. Pero todo eso es como un mal diseño. El null viene a resolver ese valor excepcional que no es válido, pero realmente no es válido, no se puede usar en ningún lado. Y si tiene null, quiere decir que todavía no se le hizo el new. Y sirve para cualquier tipo de puntero. El char, el byte y todos los demás. Comparar. Puedo verificar si un puntero es igual a null. Entonces, si el puntero es igual a null, no está asignado. Puedo verificar si el puntero es distinto de null. Y entonces, en ese caso, sí está asignado. Sí, Tomás. Profe, si vos declarás un puntero, pero sin null, o sea, lo terminás con punto y coma, Sí. ¿eso te tira error o se puede declarar un puntero sin Es null y como el sin valor nada? por defecto. Las versiones de la Virtual Machine te lo ponen igual en null. Ah, listo, listo. A partir de Java. Java arrancó con la versión 1, después la 1.2, viejísimo, estamos hablando del año 90 y pico. Esas versiones por ahí no se lo inicializaban, pero en las más modernas todas. Lo que se dice es que la buena práctica es ponerle el null por las dudas que alguien lo compile con una versión más vieja. La realidad es que siempre pone null porque ya las versiones viejas son tan viejas que... Pero bueno, queda más claro si le ponemos el null. Yo en general se lo pongo. Dale, profe. Gracias. Bien, entonces el método, ahora podemos recibir un puntero. Antes también lo recibía, no nos dábamos cuenta, pero el puntero son todos los tipos de datos. Cuando yo recibo un parámetro, puede ser que venga null, o que sea distinto de null. Entonces yo considero de preguntar si es null, no tiene ningún valor, o lo imprimo directamente. Si yo imprimo directamente system out null, también lo toma. El null se imprime como null directamente. No te imprime la dirección de memoria como habíamos visto antes. Null lo puedo usar en las clases envolventes, los wrappers de los tipos primitivos, pero no en los tipos primitivos. Si yo acá tengo un int, no le puedo poner null. No tiene el valor null. 0. Pero el integer lo puedo usar con 0 o con null. El null es para indicar que todavía no tiene valor. El 0 es el valor inicial. Si yo voy a hacer una sumatoria, le pongo 0. Y si le voy a hacer una condición de buscar el máximo, le pongo null. Porque el null indica que no encontré el máximo, pero no puedo sumar null más 10. Puedo sumar 0 más 10. Arranco con 0 en el integer. Y si quiero buscar el máximo, me conviene empezar con null, porque el null es un valor que todavía no tengo máximo. Y si empiezo con 0, por ahí 0 es el máximo. Bien, el garbage collector se encarga durante el programa y al final de liberar
toda la memoria. Podemos tunearlo, podemos decirle corre cada tanto, podemos decirle el máximo de memoria. Todos los valores que vienen por defecto sirven y sobran para nuestro problema y se ocupa de liberar toda la memoria todo el tiempo. Lo que hace el Garbage Collector es todo el tiempo buscar sectores del heap que, por ejemplo, no tengan referencia a ningún lado. Estos dos van a ser sectores del heap que no tengan referencia, porque la referencia no la guardé. Este lo guardé, no lo va a borrar. Estos dos no los guardé, los va a borrar. Hay distintos niveles de cómo va marcando y gastando procesador para hacer todo esto. No es objeto de la materia estudiar el Garbage Collector. Sepan que nos simplifica la vida. Estas fueron las evoluciones del Garbage Collector a medida que fue avanzando la versión de Java. Fueron metiendo nuevos modelos de recolectar la basura en base a lo que fueron aprendiendo de cómo se usaba la memoria. Bien, vamos a hacer un ejemplo de parcial. Es un seguimiento de cómo, siguiendo el código paso a paso, vamos interpretando el código de Java. Y para ver que lo hicieron bien, tienen que imprimir, indicar la salida. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Papá, el lápiz. Vamos a hacer un diagrama parecido a lo que venimos haciendo. Ahora vamos a poner el stack. Acá vamos a poner el heap. Y acá vamos a poner los tipos de datos. Int. Acá vamos a poner char. Primero vamos a poner int asterisco. Acá vamos a poner char. Y creo que nada más. Acá tenemos todo lo que está en el stack. Acá tenemos todo lo que está en el heap. Y acá lo separamos por el tipo de dato. Int es el entero. Int asterisco es el puntero entero. El char. Y bueno, si hay más tipos de datos lo ponemos. Arrancamos declarando estas variables. A y F, ¿dónde están? En el stack. En el stack. Tienen nombre. A y F. Un vector es del tipo de un vector del entero, es un puntero entero. Entonces, vector 1, ¿dónde va a estar?
en el stack, pero apunta al heap, ¿sería? Exacto. Vector 1 tiene nombre, va a estar en el stack, es del tipo puntero entero. Y lo apuntado, ¿en cuál de estos 4 va a estar? ¿Abajo o arriba? En el heap. En el heap, abajo. ¿Derecha o izquierda? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? Izquierda, porque lo apuntado va a ser un entero ya. Si no, sería un puntero a puntero a entero. ¿Estabas pensando derecha y dijiste lo contrario? Con la regla. No. Bien, entonces tenemos que vector 1 apunta y el puntero apunta siempre a la posición 0 de esa variable. Justo estas tienen solo una posición, pero este vector tiene 3 posiciones del mismo tipo de dato. O sea que acá tenemos 3 enteros, el puntero apunta a la posición 0. Entonces repetimos, vector 1 es del tipo puntero a entero y está en el stack porque tiene nombre. Le hago un new, este bloque está en el heap y tiene 3 posiciones, pero ya es del tipo entero el bloque, no es del tipo puntero entero. Y le devuelve la flecha que apunta a la primera posición de ese bloque. Siempre los new devuelven la primera posición. Vector 2, ¿dónde está? O sea, es igual que vector 1, Es, apunta al mismo lugar del es heap. exactamente igual, está en el stack y apunta al heap. Este sería toda la posición. Cualquier parte de esto sería la posición 0. Listo, terminamos de declarar nuestro vector 2. B, ¿dónde está? Todavía está en el stack. B siempre va a estar en el stack porque tiene nombre. Lo que puede pasar es lo apuntado. Y es del tipo entero. Profe, Sí, si vos declarás una variable, por ejemplo, en este caso, ¿no? Con integer, eh, pero no la inicializás con new, vendría a ser como un int, ¿no? este integer. Lo que Claro, pasa es justo los wrappers es como un comodín. Se pueden comportar como atómicos o se pueden comportar como punteros. claro. En este caso, el integer se podría comportar como un atómico y tener un 0 como valor inicial, o se podrían comportar como punteros y tener un null. En general Ah, se comporta como puntero. Podríamos tomar el comportamiento normal como puntero. bien. Bueno, char G, ¿dónde va a estar? En el stack apuntando al heap. Al heap de char. Si está en el stack, sería acá, G, porque es del tipo Claro. char. Sí, Y sí. ya no apunta a nadie. Él mismo tiene su valor, porque no es un character, es un atómico. Si fuera el tipo character, ahí podríamos pensar, no sé, character C1 igual a new character. Acá está claro que está en el stack C1 y apunta al heap. Pero cuando son Ok. atómicos,
están en el stack y apuntan al stack. Vamos con H. H está acá. Y H tiene 66. A ver qué tenía. A ver, no tenía nada. Bien. Hasta acá terminamos la declarativa. A igual a 65. Entonces, A es una variable en el stack. Le ponemos 65. No pasa nada. F igual a H. Leemos el valor de H, 66. Y a F le ponemos 66. Y acá viene la primera complicación. Desde i igual 0 hasta la longitud del vector. O sea, vamos a hacer estas tres posiciones. Vector 1, desreferenciada i, a más i. Vector 1, desreferenciada en i. ¿Y cuánto vale la primera vuelta? 0. 0. ¿A cuánto vale? 65. 65 más 0, 65. Damos una vuelta. 1 para i. En la posición 1, 66. ¿Y después qué va a ser? 67. Y ahora imprimimos. Imprimimos vector 2, esta es la referenciada, pero no es la posición 0, no es la posición 1, es la posición 2. O sea que va a imprimir 67. 67. Después G fácil. Directamente una E, acá hay que acordarse, que es carácter. Y después la A, 65. A ver si estamos bien encaminados. 67, E, 65. Profe, el ejercicio, esto es un ejercicio parcial, ¿no? Esto es la mitad de un ejercicio parcial. Pero el ejercicio que es explicar el código o armar el código. Imprimir la salida. Ah, Y para imprimir la salida necesitas hacer el diagrama para bien, no bien. marearte. Está bien, está bien. Y después la pregunta es, ¿qué va a hacer el garbage collector acá abajo? Bien. Bueno, seguimos. B es igual a A. O sea que B es igual a donde le ponemos el 65. Vector 2 en la posición 1 es igual a G. Vector 2 en la posición 0, en la posición 1, le ponemos el valor de G. ¿Cuánto vale G? E. Pero habría que ver qué número corresponde a E, ¿no? ¿Qué En ASCII. número corresponde a E? ¿Dónde estaba la tabla ASCII? $69. Entonces, la posición 1 ponemos 69. En la posición 2 también ponemos 69. Y ahora imprimimos la posición 0, 65, G, que
que es E, y la posición A, que es 65. 65 E 65. Vamos bien. Hicimos esto. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo, profe, te consulto. eh, Eso que está entre paréntesis que dice byte, ¿es un casteo? Este es el casteo. Agarra este valor y los binarios que tiene adentro, reinterpretalos como un byte y los pones acá. Bien. ¿Qué pasa? Vamos a hacer un paréntesis. Int. ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro un int? No hay trampa en la pregunta, ¿eh? Números. No sé. Números. Pero ¿qué diferencia hay entre el int y el byte? El int no son 2 bytes, ¿era? El int pueden ser 2, dependiendo del procesador, o puede ser 4, depende si tiene 32 o 64. Entonces, el int tiene más bytes. Y el byte yo estoy asignando un byte. ¿Este qué pasa? ¿Cuánto tiene este? ¿Qué pasa? La letra A. El char, ¿cuánto? Primero vamos a ver el tamaño del vector de bits. ¿Cuánto tiene un char? ¿Cuántos bytes tiene? No me acuerdo. ¿Uno era? 1. Entonces, la primera conversión que hace es a byte. O sea, esto lo mira como un byte. Pero después cuando lo asigna, ¿qué va a pasar con estos 3? Porque el entero te dijimos que tiene 4. Y el byte tiene 1. Vendrían a ser ceros. Lo completa con ceros. Entonces, acá hay doble casteo. De G pasamos a byte y automáticamente pasó de byte a int. Él solito lo resolvió. Y acá arriba nadie dijo nada, pero pasó de char a int. Automático. Java esto lo tiene automático en muchos tipos de datos. Después vamos a ver cuándo no. Y lo vamos cuando veamos más objetos. Esto es anecdótico. Este código es una chanchada para marearlos y ver si entienden la lógica del código medio puntero, pero no tiene un objeto. O sea, si programan así, hay que despedirlos. Es horrible este código. No tiene sentido. Solo, bueno, si hicieron así el TP, no se sientan ofendidos. Puede mejorar. Pero este código no es el objetivo de hacer código de este estilo. Esto es horrible. Nos tenemos que alejar de esto, pero solo pasamos por esto para ver si mareándolos con esta chanchada logramos hacer que pisen el palito y se equivoquen. Si lo logran seguir, quiere decir que un código prolijo, mantenible y con buenas prácticas lo van a poder mantener. Bueno, vamos a hacer acá. Mientras vector 2, la posición 2, o sea el 69, sea mayor a 10, hacemos h menos menos, o sea que 69 es mayor a 10, h menos menos 65 y vector 1, 2, o sea vector 1, 0, 1, 2, le hacemos menos 30.
69 menos 30, 39. Esto hace que estoy en la misma posición, nada más que con dos punteros de inicio distintos. Vuelvo a hacer 39 es mayor a 10, sí. H menos menos 64. Y hago otra vez menos 30. ¿Qué va a pasar ahora? Corta el while. Corta el while. Sale e imprimimos. Vector 2. Vector 1 en la posición 2. ¿Qué va a imprimir? 9. 9. H. 64. 64. Y F. 66. 66. 9, 64 y 66. B menos igual a H. Nos perdimos de algo de B. B menos H. ¿Cuánto le queda a B? 1. 1. E imprimimos el 1. 1. Listo, ahí terminó el ejercicio. Y ahora la pregunta va a ser, ¿qué hace el garbage collector cuando sale del main? Libera la memoria que ocupa el vector. Libera la memoria que ocupa vector 1. Y listo. Algo así, un poquito más complejo, pero de este estilo es el ejercicio de punteros. Tiene un poquito de casteo, tiene varios tipos de datos, heap y stack. Pero no es nada difícil, en 10 minutos se resuelve. Profe, te hago una consulta. Sí, Acá lo que es el garbage collector libera la memoria del heap, el sí. vector, cuando termina el programa, ¿no? No, el garbage collector se está ejecutando todo el tiempo. Y cuando tiene tiempos muertos el programa, está como un paralelo, va liberando. Por eso Bien, puede ser que el programa pese más con la ejecución del garbage collector, pero ni se van a dar cuenta ustedes. bien. Pero, ¿cómo es que el garbage collector libera un espacio del heap? No, por ejemplo, lo hayamos declarado e inicializado y que después, en el transcurso del flujo del programa, ese puntero no nos sirva más. Imagínate, si vos acá O sea, pones, básicamente, ¿en qué momento un puntero o empieza a ser considerado para el garbage collector vos como pones vector candidato a 2, liberar? pones una línea por acá, pones vector 2 igual a null. Agarra esto y pusiste null acá. El garbage collector ¿hace algo? ¿Tiene que hacer algo? ¿Debería hacer algo por ponerse null? Y en teoría no, porque tenés al vector 1 también. En teoría no, porque esa vectora, si me lo rompes, me matás. Claro. Hace mal tu laburo.
Ahora ponele que acá hacemos vector 1 igual a nulo. ¿Cuál bolsar? La chica de punta. Hola, la chica que pinta en tú. Claro. ¿Qué va a pasar acá? Sí, Agarra esto y le pone null. Ahora, ¿qué tiene que hacer el garbage collector? sí, ahí sí lo libera, me En imagino. algún momento, che, esto ya lo podés tuc, y liberar. Porque no hay nadie, no hay forma de que se llegue a esta memoria. Entonces, antes de terminar el programa, puede ser que libere. Claro, El stack se va a liberar cuando el main y todos los métodos se vayan ingresando y saliendo automáticamente. Eso es al instante. El garbage collector tiene un delay en detectar y tiene un procesamiento más pesado porque como que tiene que escanear todo. claro. Y cuando termina, tú ahí ejecuta y libera todo. Y el garbage collector nos puede llegar a tocar un puntero que no es nulo, pero que capaz no se volvió a usar, no sé si es un programa grande y se usó en un momento y No, después. no se manda mocos. Sí, Ah, bien, está bien hecho. Nunca se me mandó un moco. Encima, eso es otro problema, que el manejo de la memoria, el compilador, a veces, en programas así grandes, los antiguos le chingaban. Entonces, por ahí tenías un Access Out of Memory o te aparecía el cartelito rojo en Windows 0.x y te daba la dirección de memoria. Java yo hace 20 años que lo uso y no tengo más ese problema. Sí puede pasar que la RAM venga o una marca de menos jerarquía o un problema de energía. Entonces lo que vos tenías guardado 0.1 se convirtió en 1.1 y empezó a funcionar mal el valor guardado. Yo guardo 0.1 y cuando voy a recuperar tiene 1.1 por una falla del hardware. Entonces, ahí sí puede tener un error de memoria. claro. Pero fuera de eso, hardware estable, no hay problemas de memoria. Bueno, hasta acá esto supuestamente es un repaso de la memoria que ya habían visto en Algoritmos 1. Mañana vamos a arrancar con ejercicios y continuamos con la parte que sigue. ¿Les quedó alguna duda de lo visto hasta acá? ¿Del TP? ¿Están todos para entregar ya? Bien, el TP2 lo vamos a hacer más extenso. Decime, Juan. Hola, buenas. Buenas. Me entró una duda nomás. Una parte del enunciado del TP dice que tiene que imprimir el tiempo tardado por pantalla. Pero eso no, o sea, me entra la duda. Tenemos que poner si tardo 0,5 segundos, poner eso. El tiempo tardado por pantalla. Y esa para usar el cronómetro. Para que lo buscamos. Ah, bueno, va, perfecto, gracias. Para que lo abro. Sí, yo también leí eso, profe, y me había quedado la duda, ahora que lo pienso.
Debe estar basada en texto, el menú debe ser muy sencillo y solo se imprime el tiempo demorado. No, pongan el tiempo desde que inició. Arrancó y va jugando 1 minuto, o sea, pongan minutos y segundos si quieren. Es para usar la API de Daytime. Profe, entonces cuando, digamos, corres el programa y cuando apretás 0 para salir, ¿ahí que te muestra el tiempo? Sí, o cada vez que imprimen el menú, abajo ponen tiempo Ok. de ejecución, tanto. Por cada... Sí, lo que ustedes, con que lo hagan, Ok. no es, o sea, el objetivo, todo este código no va a servir para nada, pero va a servir para ponernos a trabajar y ver un poquito la parte del local daytime de Java. Entonces Perfecto. impriman el tiempo al salir o al iniciar o al menú, chao. Con respecto al manual del usuario y manual del programador, manual del usuario, ¿dónde estaba eso? Acá tenemos un solo archivo, zip. Dentro del zip, la carpeta del código y un PDF con todos los datos de ustedes. El informe de trabajo realizado, el alumno hablándole al profe, me compliqué con esto, tomé esta decisión, hipótesis, el cuestionario. El manual del usuario, ustedes, programadores, hablándole al usuario que usa las pantallas, interfaz, qué tocar, qué valida, qué no valida, cómo salir. Es el manual de cómo usar la pantalla. Y el manual del programador es que se lo escriben un programador a otro programador del equipo de trabajo o la gente a futuro que va a mantener el código, explicándole la estructura del código y demás funciones. ¿Ahí va bien? Los archivos fuentes serían el .java y el txt. El .java, el txt y el pdf, todo eso. Claro. Bien. No los .class. Las validaciones, si quieren hacerlas con ChatGPT, es súper fácil. Por ejemplo, que un mail ingrese un mail. Si no lo hacen, tampoco complica. El uso de ArrayList lo vamos a ver dentro de 3 semanas. Háganlo con un array fijo, que es lo que vimos. Tampoco es el objetivo que voy a grabar más de un contacto y va a dar fuera de rango, ¿no? Profe, una Sí. última cosa. Para el tema de las rutas del archivo, ¿no? No me había quedado claro lo último, creo que lo habías dicho lo último. ¿Cómo era que la poníamos? La ruta de los archivos tiene que ser relativa. Si ustedes ponen C, 2 puntos y todo su paquete, su directorio, a mí no me va a andar. Pero si ponen punto barra o directamente el nombre del archivo, lo va a grabar en el root del proyecto. A ver, ya teníamos. Acá este historial se graba acá en el root del proyecto, porque yo directamente puse historial txt. Y es relativo al directorio donde yo tengo mi workspace. No pongo E2.cb100 workspace y todo lo demás. Pongo directamente historial txt. ¿Se entendió ahí? ¿Listo? Perfecto, gracias. Decime, Matías. Decime. Hola, ¿se escucha ahí? Ahí está. Sí, se había cambiado el micrófono. ¿Podés repetir cómo era para el comprimido? Teníamos que poner el archivo Java. ¿Cómo era eso? Acá, fíjense, yo tengo un proyecto. Sí. Si usan libs, me los ponen. No hace falta
ni remotamente empezar con libs ahora. Acá yo tengo todo el código. Estos son todos los puntos Java, Sí, donde están los paquetes. donde están los paquetes. Y acá en el bin tengo los puntos class. Lo mismo estructura, pero este no va. O sea, el bin Ah, ok, no va. listo. No había entendido cualquier cosa. Listo, El entonces. settings no va tampoco, pues la estructura de Eclipse para configurar el proyecto. El ClassPath tampoco, el project tampoco. No, y- confundí cuando dijiste los class con literalmente los archivos Ah. clase y dije, Bien. ¿cómo va a compilar el archivo si no le estoy dando las clases? Magia. Bien. Algo entendí mal, entonces me desesperé. Entonces me entregan esto en un zip. Suman el PDF Oye. y listo. Ah, esto es otra cosa. ¿Alguna otra consulta? Ahí por el chat estaban preguntando. No, no hace falta. Los ponen borrar archivo o limpiar contactos y listo. Pero no lo borren. O sí, tampoco es... yo lo tomaría como que no se tienen que borrar cada vez que abrís el programa. Si lo hicieron así, pueden abrirlo con el más para hacer el append y listo. Decime, Matías. Ay, justo me acordé de otra cosa. En el TP había un apartado que decía que el programa se tiene que repetir un mínimo de 10 veces. Me da curiosidad porque yo lo había hecho con un loop, tipo un while, y tipo, hay un límite, sí o sí que tengo que hacerlo 10 veces y corte, o era mínimo para evitar que esté hardcodeado. ¿Esto decís vos? No, ¿Seis? arriba en lo que eran las condiciones del trabajo. Ahí que dice permitir agregar menos 10 contactos. La consulta era tipo. El vector tiene que tener Sí. 10. El vector que almacena los contactos, póngale 10. Ok. Esto para que no hagan algo dinámico. Claro, pues yo lo que había hecho era que agarraba, lo guardaba en el archivo y podías guardar todas las veces que quieras, porque iba siempre escribiendo en el archivo. Vos escribías el contacto en memoria o en el archivo. En memoria y después lo pasaba al archivo. Bueno, ese vector, al menos tiene que ponerle 100 y chao. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta con eso? Sí. Yo lo pensé más por el lado de, yo pregunto de cuándo querés la agenda antes de que arranque el programa. Y como que lo dejé a elección de quién usa el programa. ¿Está bien? Ok. Me preguntaba si yo. Lo que puedes hacer ahí, mucho laburo, guardar un archivito de configuración con el tamaño. Entonces tenés dos archivos, la agenda y la configuración. Si está la configuración, no preguntás si usas eso. Y si no está la configuración, la primera vez preguntás y listo. Ok. Como idea. Sí, todavía no hice la parte del archivo, pero... Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, nos vemos mañana a las 7. Ahí, si quieren seguir haciendo consultas, no hay problema. Y seguimos con la práctica de memoria. Y por ahí arrancamos con otro tema. Chao, profe. Decime. Bueno. Juan, ¿me quería preguntar algo? No, toqué sin querer, profe. Hay que comprar mouse con más DPI, ¿eh? Bueno, nos vemos. Nada, nos vemos, Hasta profe. luego. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.